Mi propio hijo me echó de la casa donde viví durante 40 años, gritándome que era un estorbo y que ya no tenía lugar en su hogar. Lo que él no sabía es que yo soy el verdadero dueño de esa propiedad y de muchas otras cosas que jamás imaginó. Si historias como esta que hablan sobre las batallas silenciosas que muchos de nosotros enfrentamos también tocan tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Al hacer esto, no solo me ayudas a continuar contando estos viajes, sino que también te unes a una comunidad de personas que entienden que la dignidad no tiene precio. Nunca más te sentirás solo en tus luchas. Me llamo Eduardo, tengo 75 años y durante décadas pensé que había fracasado como padre. Mi hijo Rodrigo, de 45 años, se convirtió en un extraño que veía en mí solo una carga. Pero lo que él nunca supo es que detrás del anciano aparentemente indefenso que tanto despreciaba, se escondía el hombre que había construido el imperio inmobiliario más exitoso de la ciudad. Cuando decidí mantener en secreto mi verdadera situación financiera, jamás imaginé que mis propios hijos me tratarían como a un mendigo. Pero ahora que la máscara ha caído, puedo contarte cómo la justicia encontró su camino y cómo aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quienes realmente te valoran. Esta es la historia de cómo mi hijo me arrebató mi dignidad, sin saber que yo tenía el poder de cambiar su destino para siempre, y te aseguro que la lección que aprendí te servirá para toda la vida. Capítulo 2. Las raíces del sacrificio. Para entender cómo llegué a este momento, debo llevarte al pasado, a los días en que era un joven de 20 años con más sueños que dinero. Nací en una familia humilde en las afueras de la ciudad. Mi padre era albañil y mi madre costurera, y aunque nunca nos faltó comida en la mesa, aprendí desde pequeño que cada peso tenía que ganarse con sudor. A los 16 años, ya trabajaba los fines de semana, ayudando a mi padre en la construcción. Mis manos se llenaron de callos antes de que pudiera siquiera pensar en tener novia, pero tenía una obsesión. No quería que mis futuros hijos vivieran las carencias que yo había conocido. Cuando cumplí 22, conocí a Carmen, una muchacha dulce que trabajaba en una tienda de telas. Era hermosa, pero lo que más me enamoró fue su bondad. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla donde invitamos solo a la familia. No teníamos dinero para lujos, pero teníamos amor y sobre todo teníamos planes. Carmen quedó embarazada al año siguiente. Rodrigo nació en un día lluvioso de octubre y recuerdo haber pensado que era el niño más hermoso del mundo. 3 años después llegó nuestra hija María. En esos momentos trabajaba como obrero en una constructora durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Carmen se quedaba en casa cuidando a los niños, y aunque el dinero era escaso, éramos felices. Pero yo tenía un plan secreto. Durante mis trabajos de limpieza nocturna, había comenzado a estudiar el mercado inmobiliario. Leía todo lo que caía en mis manos sobre inversiones y propiedades. Sabía que la construcción no me daría la estabilidad que quería para mi familia, así que comencé a ahorrar cada peso que podía para comprar mi primer terreno. A los 30 años, después de 8 años de sacrificios extremos, pude comprar un pequeño lote en las afueras de la ciudad. Carmen pensaba que había perdido la razón gastando todos nuestros ahorros en un pedazo de tierra baldía, pero yo veía el futuro. Sabía que la ciudad crecería hacia esa zona. Los siguientes 10 años fueron los más duros de mi vida. Trabajaba 18 horas diarias. Construía casas durante el día, limpiaba por las noches y los fines de semana me dedicaba a mejorar mi terreno. Carmen se quejaba de que nunca estaba en casa, de que los niños apenas me conocían, pero yo le decía que todo era por ellos, por darles la vida que merecían. Rodrigo creció viendo a un padre ausente, siempre trabajando, siempre cansado. Cuando cumplió 15 años, ya me veía con resentimiento. «Papá nunca tiene tiempo para mí», le decía a su madre. María, en cambio,
Era más comprensiva, pero también sentía mi ausencia. El sacrificio comenzó a dar frutos cuando cumplí 40 años. La ciudad efectivamente se expandió hacia mi zona y mi terreno se valorizó 10 veces. Pude vender una parte y comprar 3 propiedades más. Pero decidí no decirle nada a mi familia. Quería seguir construyendo el patrimonio en silencio para darles una sorpresa cuando fuera el momento adecuado. Durante los siguientes 15 años, convertí esas 3 propiedades en 30. Desarrollé proyectos residenciales, compré terrenos industriales, invertí en centros comerciales. Todo bajo sociedades anónimas y testaferros, manteniendo mi imagen de obrero humilde. Carmen nunca supo la verdad. Para ella, seguía siendo el mismo hombre trabajador que apenas llegaba a fin de mes. Mis hijos crecieron viendo a un padre que, según ellos, nunca había logrado prosperar. Rodrigo se avergonzaba de mi trabajo, especialmente cuando sus amigos del colegio preguntaban a qué se dedicaba su papá. «Es obrero», respondía con vergüenza, sin saber que su padre era dueño de la mitad de los edificios de la ciudad. Cuando Rodrigo cumplió 30 años y se casó con Patricia, una mujer de familia acomodada, el desprecio se hizo evidente. Patricia me miraba como si fuera un campesino, y Rodrigo nunca me defendía. En las reuniones familiares, ellos hablaban de sus proyectos profesionales, sus viajes, sus planes, y yo me quedaba callado, siendo el familiar pobre que todos toleraban por educación. La ironía era cruel. El hombre al que consideraban un fracasado había construido un imperio que ni siquiera podían imaginar. Pero mi plan era esperar el momento perfecto para revelar la verdad, el momento en que realmente necesitaran mi ayuda, para demostrarles que nunca habían conocido realmente a su padre. Capítulo 3. La ferida que no cicatriza. La ingratitud comenzó a manifestarse de manera dolorosa cuando Carmen enfermó. Fue un cáncer agresivo que la consumió en menos de 2 años. Durante su tratamiento, gasté una fortuna en los mejores médicos y clínicas privadas, pero para mi familia, yo seguía siendo el obrero que apenas podía pagar los gastos básicos. Rodrigo y Patricia vivían su vida acomodada sin ofrecer ayuda real. Visitaban a Carmen una vez por semana, siempre con prisa, siempre con excusas. «Papá, sabemos que es difícil para ti, pero nosotros también tenemos nuestros gastos», me decía Rodrigo cuando le pedí que me acompañara más seguido al hospital. Recuerdo vívidamente una tarde cuando Carmen estaba internada en cuidados intensivos. Yo llevaba 3 días durmiendo en una silla del hospital, sin bañarme, comiendo lo que podía comprar en la cafetería. Rodrigo llegó con Patricia, elegantemente vestidos, como si vinieran de algún evento social. «Papá, te ves terrible», me dijo Patricia con asco evidente. «Deberías irte a casa a bañarte. Nosotros nos quedamos un rato con mamá». Pero al cabo de media hora ya se estaban despidiendo. «Tenemos una cena importante», explicó Rodrigo. «Tú entiendes, ¿verdad? Los negocios no pueden esperar. Los negocios no pueden esperar, pero su madre agonizando sí podía esperar». Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí, pero decidí tragarme el dolor y seguir adelante. Cuando Carmen murió, el funeral fue patético. Rodrigo y Patricia organizaron todo, pero eligieron la opción más barata. «Papá, sabemos que no tienes mucho dinero, así que nosotros cubrimos los gastos», me dijeron, como si me estuvieran haciendo un favor. Lo que no sabían es que yo había pagado todos los gastos médicos de Carmen, más de $200,000, sin que ellos se enteraran. Después del funeral, María se mudó a otra ciudad por trabajo y Rodrigo me sugirió que vendiera la casa. «Es muy grande para ti solo, papá. Podrías mudarte a un apartamento pequeño y usar el dinero para vivir mejor». Pero cuando le dije que no quería vender la casa donde había construido tantos recuerdos con su madre, su respuesta fue devastadora. «Papá, tienes que ser práctico. Ya no puedes mantener esa casa con tu pensión de obrero».
Lo que más me dolía era la manera en que Patricia me trataba. En las pocas reuniones familiares a las que me invitaban, siempre encontraba la forma de hacerme sentir como un intruso. Eduardo, ¿podrías sentarte allá? Es que esperamos a unos amigos importantes y necesitamos estos asientos. O cuando servía la comida, Eduardo, sírvete primero, que sabemos que en tu casa no cocinas bien. Rodrigo comenzó a visitarme cada vez menos. Cuando lo hacía, siempre era para pedirme algo o para darme consejos no solicitados sobre cómo debería vivir mi vida. Papá, deberías buscar una compañía, alguna señora de tu edad. Ya no eres joven para vivir solo. Pero cuando le sugerí que tal vez podríamos pasar más tiempo juntos, su respuesta era siempre la misma. Papá, yo tengo mis responsabilidades, mi trabajo, mi familia. No puedo estar visitándote todos los días como si fueras un niño. El colmo llegó cuando cumplí 70 años. Esperaba una celebración familiar, algo íntimo donde pudiéramos recordar a Carmen y compartir juntos. En cambio, Rodrigo y Patricia aparecieron por una hora con una torta comprada en el supermercado. ¡Feliz cumpleaños, papá! Ojalá pudiéramos quedarnos más tiempo, pero tenemos compromisos. Ese día comí solo, en mi casa vacía, preguntándome dónde había fallado como padre. La situación empeoró cuando comencé a tener algunos achaques propios de la edad. Nada grave, solo dolores de espalda y algunas dificultades para caminar largas distancias. Rodrigo lo interpretó como una oportunidad para intensificar su campaña para que vendiera la casa. Papá, mira la realidad. Eres un anciano que vive solo en una casa grande. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera? ¿Qué pasa si tienes una emergencia? Sé razonable. Pero cuando le sugerí que tal vez él podría visitarme más seguido para cerciorarse de que estaba bien, su respuesta fue: «Papá, yo no puedo ser tu enfermero. Tengo mi propia vida». El desprecio se volvió más evidente cuando Patricia comenzó a hacer comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis modales. «Eduardo, deberías actualizarte un poco. Pareces salido de otra época». O cuando había visitas en su casa. Les presento a Eduardo, el papá de Rodrigo. Es una persona muy sencilla. Trabajó toda su vida como obrero. La palabra obrero se había convertido en una marca de vergüenza en sus bocas, como si el trabajo honesto fuera algo de lo que había que avergonzarse, como si los callos en mis manos fueran una falta y no el testimonio de una vida dedicada a construir el futuro de mi familia. Pero lo más doloroso era la indiferencia. Podía pasar semanas sin recibir una llamada, sin una visita, sin saber nada de sus vidas. Cuando yo los llamaba, siempre tenían prisa. «Papá, estamos ocupados, te llamamos después». Pero ese después nunca llegaba. Era como si hubiera criado a extraños, como si mis sacrificios hubieran sido en vano. El hombre que había construido un imperio para asegurar su futuro era tratado como un estorbo, como una reliquia del pasado que había que tolerar por obligación familiar. Pero ellos no sabían que cada desprecio, cada humillación, cada momento de indiferencia estaba siendo grabado en mi memoria, y que pronto, muy pronto, la vida les enseñaría quién era realmente el hombre al que tanto habían subestimado. Capítulo 4. El secreto revelado. Ahora es momento de que conozcas la verdad completa, la realidad que ni mis propios hijos sospechaban. Mientras ellos me veían como un anciano fracasado que apenas sobrevivía con una pensión miserable, yo era en secreto Eduardo Mendoza, el propietario de Grupo Mendoza Inversiones, el consorcio inmobiliario más poderoso de la región. Todo comenzó con ese primer terreno que compré a los 30 años. Durante 45 años había reinvertido cada peso ganado en nuevas propiedades. Pero no lo hice usando mi nombre real. Desde el principio operé a través de sociedades anónimas, usando nombres de testaferros de confianza, manteniendo mi identidad completamente oculta.
Mi empire incluía más de 200 propiedades distribuidas por toda la ciudad y las zonas metropolitanas circundantes. Edificios residenciales, centros comerciales, complejos industriales, terrenos de desarrollo futuro. Solo el centro comercial Plaza del Sol, donde Patricia solía ir de compras, presumiendo sus tarjetas de crédito, me generaba más ingresos en un mes de los que Rodrigo ganaba en todo un año. La ironía más cruel era que Rodrigo trabajaba como gerente de ventas en una inmobiliaria que rentaba espacios en uno de mis edificios. Cada mes, sin saberlo, su salario provenía indirectamente de las ganancias que yo generaba como su padre fracasado. Patricia compraba su ropa cara en tiendas que me pagaban renta por ocupar mis locales comerciales. ¿Por qué mantuve este secreto durante tantos años? Al principio fue por precaución. Quería proteger a mi familia de secuestradores y extorsionadores. Después se convirtió en una prueba. Quería ver quiénes me amarían por lo que soy, no por lo que tengo. Y finalmente, cuando comenzó el desprecio, se transformó en una estrategia de supervivencia emocional. Mi abogado y hombre de confianza, don Miguel Herrera, era la única persona que conocía toda la verdad. Durante décadas, él había manejado todas mis operaciones legales, manteniendo mi identidad oculta tras una compleja red de empresas subsidiarias. Cada mes nos reuníamos en su oficina, donde yo revisaba los estados financieros y tomaba las decisiones importantes sobre nuevas inversiones. Eduardo, me decía don Miguel durante nuestras reuniones, ¿no crees que ya es hora de que tu familia conozca la verdad? Tus hijos podrían sentirse orgullosos de ti si supieran lo que has logrado. Pero yo siempre respondía lo mismo. Miguel, quiero ver si me aman por quien soy, no por lo que tengo. Si les digo la verdad ahora, nunca sabré si su cariño es genuino o interesado. La magnitud de mi fortuna era impresionante incluso para mí mismo. Las propiedades estaban valuadas en más de 50 millones de dólares, y eso sin contar las inversiones en bolsa y los depósitos bancarios. Cada mes, mis ingresos pasivos superaban los $200,000, dinero que se acumulaba en cuentas bancarias que nadie más conocía. Pero vivía como un ermitaño, manteniéndome en la modesta casa de la colonia donde había criado a mis hijos. Compraba mi ropa en tiendas de descuento, manejaba un auto viejo, cocinaba mis propias comidas sencillas. Todo para mantener la fachada del obrero jubilado que tanto despreciaban. La parte más difícil era escuchar sus comentarios sobre dinero cuando estaban conmigo. «Papá, ojalá tuviéramos los recursos para ayudarte más», me decía Rodrigo con falsa preocupación. «Pero también tenemos nuestras cuentas que pagar». O cuando Patricia comentaba, «Eduardo, debe ser terrible vivir con tan poco. Nosotros no podemos ni imaginar cómo lo haces». Si ellos supieran que yo podría comprar su casa sin ni siquiera revisar mi cuenta bancaria. Si supieran que el anciano pobre al que tanto compadecían tenía más dinero del que ellos podrían gastar en varias vidas. Pero había una razón más profunda para mantener el secreto. Quería que mis hijos aprendieran el valor del trabajo, que desarrollaran su propio carácter sin depender de mi riqueza. Pensé que si crecían creyendo que tenían que valerse por sí mismos, se convertirían en personas más fuertes y nobles. Qué equivocado estaba. En lugar de formar su carácter, mi estrategia había creado monstruos de ingratitud que veían en mí solo una carga. Habían desarrollado una crueldad que me resultaba incomprensible, un desprecio hacia el hombre que había sacrificado todo por ellos. Don Miguel tenía todos los documentos preparados. Mi testamento estaba redactado, mis empresas estaban organizadas, mis cuentas bancarias estaban en orden. En cualquier momento, si yo decidía revelar la verdad, podría demostrar que el obrero fracasado era en realidad uno de los hombres más ricos de la región. Pero quería esperar el momento perfecto, la oportunidad ideal, para darles la lección que se merecían.
Intuía que ese momento se acercaba, que pronto tendrían que enfrentar las consecuencias de su ingratitud. Lo que no imaginaba era que ese momento llegaría de la forma más humillante posible, cuando mi propio hijo me echaría de la casa donde había vivido durante 4 décadas, sin saber que él era simplemente un inquilino en el imperio que yo había construido en silencio. La justicia tiene formas misteriosas de manifestarse, y estaba a punto de descubrir que Sometimes la venganza se sirve mejor fría, muy fría. Capítulo 5. El desespero de los ingratos. Todo cambió el día que Rodrigo encontró por casualidad uno de mis antiguos documentos de propiedad. Había estado limpiando el sótano de la casa, buscando cosas viejas para tirar, cuando se topó con una caja que contenía algunos papeles que yo había olvidado. Entre ellos había un contrato de compraventa de un terreno que databa de hacía 20 años. Al principio no entendió lo que estaba viendo. El documento mostraba que Eduardo Mendoza había comprado un terreno por $50,000 en una zona que ahora valía más de 1 millón. Pero lo que realmente lo confundió fue que mi firma aparecía como comprador. Esa noche me llamó y su voz sonaba diferente, más nerviosa de lo habitual. «Papá, necesito preguntarte algo. Encontré un papel en el sótano. Parece ser un contrato de compraventa de un terreno. ¿Tú compraste alguna vez un terreno?» Le expliqué que sí, que muchos años atrás había hecho una pequeña inversión con mis ahorros, pero que había tenido que vender la propiedad para pagar los gastos médicos de su madre. Era una mentira, por supuesto, pero necesitaba ganar tiempo para decidir qué hacer. Rodrigo se quedó callado por un momento. Luego preguntó, «¿Y ganaste dinero con esa venta, papá?» Le dije que había recuperado mi inversión inicial, nada más. Otra mentira, pero pude escuchar el alivio en su voz. Todavía me veía como el padre pobre que conocía, pero algo había cambiado en su actitud. Durante las siguientes semanas comenzó a visitarme con más frecuencia, no por cariño, sino por curiosidad. Empezó a hacer preguntas sobre mi pasado, sobre mis trabajos, sobre cómo había conseguido ahorrar dinero para hacer inversiones. «Papá, estaba pensando que tal vez podríamos revisar juntos tus documentos financieros. Yo podría ayudarte a organizarte mejor para tu jubilación». Su interés repentino me resultaba sospechoso, pero decidí seguirle el juego. Patricia también cambió su comportamiento. De pronto se volvió más amable conmigo. «Eduardo, ¿por qué no vienes más seguido a almorzar con nosotros? Rodrigo siempre habla de lo orgulloso que está de ti». Mentiras dulces que no me engañaban, pero que me divertían. La verdadera confirmación de sus sospechas llegó cuando Rodrigo contrató los servicios de un investigador privado. No me lo dijo directamente, pero don Miguel me informó que alguien había estado haciendo preguntas sobre mis actividades financieras en varios bancos y oficinas de registro público. «Eduardo», me dijo don Miguel durante una de nuestras reuniones secretas, «tu hijo está investigándote. Sus abogados han estado consultados sobre herencias y patrimonio oculto. Creo que sospecha que tienes más dinero del que aparentas». Era el momento que había estado esperando durante años. Finalmente, mi familia empezaba a mostrar su verdadera naturaleza. No les interesaba mi bienestar ni mi felicidad. Solo querían saber si había dinero que pudieran heredar. Las visitas de Rodrigo se volvieron más frecuentes y más falsas. Llegaba con regalos baratos, con sonrisas forzadas, con preguntas aparentemente casuales sobre mi salud y mis finanzas. «Papá, sería bueno que hiciéramos juntos tu testamento. Yo podría ayudarte con los trámites legales». Patricia comenzó a traerme comida casera, algo que nunca había hecho en 20 años de conocerme. «Eduardo, pensé que te gustaría probar mi arroz con pollo. Sé que a veces no tienes tiempo de cocinar para ti mismo». Pero sus ojos calculadores me examinaban cada vez que creía que no la estaba viendo. La situación se volvió grotesca cuando comenzaron a incluirme en sus planes sociales.
Papá, ¿por qué no vienes con nosotros a cenar con los Herrera el sábado? Sería bueno que conocieras a más personas. Los mismos Herrera que durante años habían considerado que yo no era digno de sentarme en su mesa. María también recibió instrucciones desde la ciudad donde vivía. De pronto comenzó a llamarme más seguido. Papá, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas que venga a visitarte? Rodrigo me dice que has estado un poco extraño últimamente. Extraño, porque finalmente habían descubierto que tal vez no era el pobre diablo que creían. El colmo del teatro llegó cuando Rodrigo me propuso mudarme a su casa. Papá, Patricia y yo estuvimos hablando y creemos que sería mejor que vinieras a vivir con nosotros. Así podríamos cuidarte mejor y tú no tendrías que preocuparte por mantener esa casa tan grande. Claro, querían tenerme cerca para vigilarme, para asegurarse de que no tomara ninguna decisión financiera sin consultarles. Querían controlar cada movimiento del anciano que tal vez tenía más dinero de lo que aparentaba. Pero yo seguí interpretando mi papel de viejo ingenuo. ¡Ay, hijo! ¡Qué bueno que se preocupen por mí! Pero no quiero ser una molestia. Ustedes tienen su vida, sus rutinas. Aunque por dentro disfrutaba viendo sus caras de frustración cuando yo declinaba sus ofertas aparentemente generosas. Don Miguel me mantenía informado de todos sus movimientos. Eduardo, han contratado a un contador para que revise los registros públicos de propiedades. También han estado preguntando en el banco sobre tus cuentas. Es cuestión de tiempo antes de que descubran algo más concreto. Era fascinante ver cómo la avaricia los transformaba. Rodrigo, que durante años me había tratado con indiferencia, ahora se quedaba horas en mi casa, fingiendo interés en mis historias, haciéndome preguntas sobre mi pasado, tratando de descifrar el misterio de mi verdadera situación financiera. Patricia, que siempre me había visto como un campesino ignorante, ahora me hablaba con una dulzura empalagosa que me daba náuseas. Eduardo, tienes que contarnos más sobre tu juventud. Seguramente tienes muchas historias interesantes que compartir. Historias que podrían revelar pistas sobre dinero oculto, por supuesto. Pero ellos no sabían que yo controlaba completamente la situación. Cada documento que podían encontrar había sido cuidadosamente plantado. Cada pista que seguían los llevaba exactamente donde yo quería que fueran. Era como un juego de ajedrez, donde yo tenía todas las ventajas. El momento de la verdad se acercaba, y yo podía sentir su desesperación creciendo cada día. Pronto tendría que tomar la decisión final, revelar mi secreto o llevármelo a la tumba. Pero antes quería que me demostraran definitivamente quiénes eran realmente, y esa demostración llegó de la manera más brutal e inesperada posible. Capítulo 6. La máscara cae. La noche que cambió todo para siempre fue el día de mi cumpleaños número 75. Había organizado una pequeña cena en mi casa, nada sofisticado, solo quería reunir a mi familia como en los viejos tiempos. Preparé la comida favorita de Rodrigo, decoré la mesa con flores del jardín y esperé con la ilusión de un niño. Rodrigo y Patricia llegaron tarde, como siempre, pero esta vez traían compañía inesperada. Sus amigos más cercanos, los Herrera y los Vázquez, las mismas personas que durante años me habían ignorado por completo. «Papá», me dijo Rodrigo con una sonrisa falsa, «pensamos que sería bueno que celebraras con más gente. Estos son nuestros amigos más queridos». Durante la cena, me trataron con una amabilidad exagerada que me resultaba nauseabunda. «Don Eduardo», me decía la señora Herrera, «Rodrigo nos ha contado que usted es un hombre muy sabio, con mucha experiencia en negocios». Negocios. Esa palabra que jamás habían asociado conmigo antes, pero la verdadera razón de su visita se reveló cuando pensaron que yo estaba en la cocina preparando el postre. Desde el pasillo pude escuchar perfectamente su conversación en el comedor. «Rodrigo», decía el señor Vázquez en voz baja, «¿ya confirmaste lo del dinero de tu papá? Porque si es verdad lo que sospechas, esto podría cambiar muchas cosas».
La voz de Patricia sonaba emocionada. El investigador privado encontró más documentos. Aparentemente, Eduardo ha estado involucrado en varias transacciones inmobiliarias durante los últimos años. Creemos que ha estado ocultando dinero. La pregunta es ¿cuánto?, añadió Rodrigo. Si tiene lo que pensamos que tiene, ya no vamos a tener que preocuparnos por nuestras deudas. Patricia quiere renovar toda la casa y yo necesito capital para el negocio nuevo que estamos planeando. Pero, ¿cómo vas a conseguir que te dé el dinero?, preguntó la señora Herrera. Los viejos a veces se vuelven muy tercos con sus ahorros. La respuesta de Rodrigo me partió el corazón. Es fácil, ya está viejo y solo. Si le decimos que se venga a vivir con nosotros, podemos manejar todas sus finanzas. Un power of attorney por incapacidad mental. Y listo. Patricia conoce a un médico que puede certificar que está comenzando con demencia senil. Brillante, respondió el señor Vázquez. Y si se resiste, siempre pueden internarlo en un asilo. A su edad, nadie va a cuestionar la decisión de sus hijos. Patricipa se rió cruelmente. El pobre viejo está tan desesperado por afecto que va a afirmar cualquier cosa que le pongamos enfrente. Durante años hemos sido los únicos que lo visitan. No tiene a nadie más. Lo mejor de todo, agregó Rodrigo, es que hemos sido tan buenos con él durante estos últimos meses que nadie va a sospechar que no lo estamos cuidando bien. Todos van a pensar que somos los hijos modelo. Me quedé paralizado en el pasillo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. No solo habían descubierto que tenía dinero, habían planificado robarme mi libertad, mi dignidad y mi patrimonio. Habían calculado fríamente cómo manipular mi amor paternal para destruirme. Regresé a la cocina en silencio, tomé el postre y volví al comedor como si nada hubiera pasado. Durante el resto de la noche, los observé actuar su teatro de falso cariño, sabiendo exactamente lo que planeaban hacerme. Cuando se fueron, me abrazaron con más calidez de la que habían mostrado en años. «Papá», me dijo Rodrigo, «fue una noche hermosa. Tenemos que hacer esto más seguido. Pronto vamos a hablar sobre algunas ideas que tenemos para tu futuro». Patricia me besó en la frente, algo que jamás había hecho. «Eduardo, queremos lo mejor para ti. Eres parte de nuestra familia y nunca vamos a abandonarte». Las palabras más hipócritas que había escuchado en mi vida. Después de que se marcharon, me senté en mi silla favorita y lloré como no había llorado desde la muerte de Carmen. No lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. Habían confirmado mis peores temores sobre su naturaleza. No era solo indiferencia o ingratitud, era maldad calculada. Esa madrugada llamé a don Miguel. «Miguel, necesito verte mañana temprano. Es urgente». Cuando le conté lo que había escuchado, se quedó en silencio por un largo momento. «Eduardo», me dijo finalmente, «esto es grave. Si intentan hacerte firmar documentos o conseguir un certificado médico falso, podrían cometer fraude legal. Pero también es la oportunidad perfecta para demostrar su verdadera naturaleza». Decidimos preparar una trampa. Don Miguel redactaría documentos falsos que mostraran que yo tenía una fortuna modesta pero sustancial, unos $2 millones, lo suficiente para despertar su avaricia, pero no tanto como para revelar la magnitud real de mi imperio. Dejaríamos estos documentos donde Rodrigo pudiera encontrarlos fácilmente. La segunda parte de nuestro plan era más elaborada. Don Miguel contactaría a un actor profesional que se haría pasar por un médico geriatra. Este falso doctor visitaría mi casa cuando Rodrigo estuviera presente y diagnosticaría que yo estaba comenzando a mostrar signos de deterioro mental leve, sugiriendo que necesitaba que alguien me ayudara con mis finanzas. Pero Eduardo, me advirtió don Miguel, una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás. Vas a ver el lado más oscuro de tu familia. ¿Estás seguro de que quieres conocer esa verdad? Miguel, le respondí, ya no me quedan ilusiones. Solo quiero que se condenen con sus propias acciones. La trampa funcionó perfectamente.
Una semana después, Rodrigo encontró los documentos falsos mientras me ayudaba a organizar mis papeles. Sus ojos brillaron con una avaricia que me dio náuseas, pero fingió preocupación. Papá, veo que tienes algunos ahorros importantes. ¿No crees que deberías tener ayuda profesional para manejar esto? Podríamos buscar un asesor financiero. 2 días después, llegó con el médico falso. Papá, este es el doctor Ramírez, un especialista en geriatría. Pensé que sería bueno que te hiciera un chequeo general, solo para asegurarnos de que estás bien. El actor interpretó su papel perfectamente. Después de un examen superficial, habló con Rodrigo en privado. Yo escuché desde mi cuarto como le decía. Su padre está desarrollando deterioro cognitivo leve. No es demencia todavía, pero va a necesitar supervisión con las decisiones financieras importantes. Sería recomendable que ustedes como familia consideraran obtener un poder legal. Esa noche, Rodrigo me abordó con la propuesta que yo ya esperaba. Papá, el doctor dice que sería bueno que yo te ayude con tus finanzas. Es solo por precaución. Podríamos abrir una cuenta conjunta y yo podría ayudarte a pagar tus facturas y manejar tus inversiones. No sé, hijo, le dije, interpretando mi papel de anciano confundido. Siempre he manejado mis cosas solo. ¿Tú crees que realmente lo necesito? Papá, confía en mí. Solo queremos protegerte. Hay muchos estafadores que se aprovechan de personas mayores. Si yo manejo tu dinero, nadie va a poder robarte. La ironía era deliciosa. El único que planeaba robarme era él mismo. Durante las siguientes semanas, Rodrigo intensificó su campaña de manipulación. Me visitaba diariamente, me traía comida, se quedaba a ver televisión conmigo, me hablaba con una paciencia exagerada, como si fuera un niño pequeño. Papá, ¿ya pensaste en lo que te dije sobre las finanzas? Patricia también está preocupada por ti. Ella dice que podríamos ayudarte a invertir mejor tu dinero, hacer que crezca para tu futuro. Pero yo seguí resistiéndome, fingiendo confusión y terquedad. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Capítulo 7. La justicia es servida. La mañana que cambió todo para siempre, Rodrigo llegó a mi casa acompañado de Patricia y un hombre que se presentó como abogado. Ya no había máscaras, ya no había teatro. Su cara mostraba una frialdad que me heló la sangre. Papá, me dijo sin preámbulos, hemos estado siendo muy pacientes contigo, pero se acabó. Sabemos que tienes dinero escondido y no vamos a permitir que sigas jugando con nosotros. El abogado sacó unos documentos. Señor Mendoza, estos son papeles de transferencia de poder legal y un contrato de venta de esta propiedad. Su hijo ha demostrado que usted ya no tiene la capacidad mental para manejar sus asuntos financieros. Si firmas ahora, agregó Patricia con una sonrisa venenosa, podrás quedarte en la casa unos meses más mientras encontramos un hogar geriátrico adecuado para ti. Si no firmas, vas a tener que irte hoy mismo. Esta casa es demasiado para un viejo que ya no puede cuidarse solo. ¿Me estás echando de mi propia casa?, les pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Esta casa va a ser nuestra, respondió Rodrigo. Tú ya no puedes mantenerla. Es lo mejor para todos. Firma los papeles y podemos hacer esto fácil o podemos hacerlo difícil. Tú decides. En ese momento supe que había llegado el momento de la verdad. Ya no tenía dudas sobre su naturaleza. Habían cruzado todas las líneas imaginables. Está bien, les dije con voz temblorosa, pero primero quiero hacer una llamada. Quiero despedirme de don Miguel, mi viejo amigo. Él me ha ayudado con algunos trámites durante años. 5 minutos, me concedió Rodrigo. Pero nada de juegos, solo vas a firmar y ya. Llamé a don Miguel con el código que habíamos acordado. Miguel, creo que es hora de que vengas a acompañarme. Necesito tomar algunas decisiones importantes sobre mi futuro. 20 minutos después, don Miguel llegó acompañado de 2 personas más.
un notario público y un oficial de la policía. Rodrigo y Patricia se pusieron nerviosos inmediatamente. «¿Qué significa esto, papá?», preguntó Rodrigo. «¿Para qué trajiste a la policía?». Don Miguel se dirigió a ellos con voz autoritaria. «Soy Miguel Herrera, abogado registrado, y represento los intereses del señor Eduardo Mendoza. He venido porque mi cliente me informó que están tratando de coaccionarlo para que firme documentos bajo amenaza de echarlo de su hogar». «Esto es ridículo», respondió Patricia. «Eduardo está confundido. Nosotros solo queremos ayudarlo». «En ese caso», dijo don Miguel, «no tendrán problema en revisar estos documentos». Sacó una carpeta gruesa de su maletín. «Estos son los verdaderos estados financieros del señor Mendoza, así como los títulos de propiedad de todos sus bienes». La cara de Rodrigo se puso pálida cuando don Miguel comenzó a leer. Eduardo Mendoza es el propietario legal de Grupo Mendoza Inversiones, valorado en $53 millones. Sus propiedades incluyen 200 inmuebles comerciales y residenciales en toda la región metropolitana. Patricia se desplomó en una silla. El abogado que habían traído comenzó a retroceder hacia la puerta. «Entre sus propiedades», continuó don Miguel, «se encuentra el edificio donde trabaja su hijo Rodrigo, el centro comercial donde su nuera Patricia realiza sus compras, y por supuesto, esta casa donde han vivido como invitados durante décadas». «Eso es imposible», balbuceó Rodrigo. «Mi papá es un obrero jubilado, no tiene dinero. Estás mintiendo». Don Miguel sonrió. «Señor oficial, ¿podría explicarles a estas personas las consecuencias legales de intentar defraudar a un anciano mediante documentos falsos?» El policía se dirigió a Rodrigo y Patricia. «Intentar obtener poder legal mediante información médica falsa constituye fraude. Amenazar a una persona mayor para que abandone su hogar es extorsión. Podrían enfrentar cargos criminales». Fue entonces cuando tomé la palabra, ya sin fingir debilidad o confusión. «Rodrigo, Patricia, durante años me preguntaba dónde había fallado como padre. Ahora entiendo que no fallé yo. Ustedes fallaron como seres humanos». «Papá, podemos explicarlo», comenzó a decir Rodrigo, pero lo interrumpí. «Durante 45 años construí este imperio trabajando 18 horas diarias, sacrificando mi tiempo con ustedes, mi salud, mi juventud, todo para asegurar que tuvieran un futuro próspero. Y ustedes, en lugar de valorar ese sacrificio, decidieron verme como un estorbo». «Don Miguel», continué, «por favor procede con los cambios que discutimos». «Con mucho gusto, Eduardo». Don Miguel sacó más documentos. «A partir de este momento, todos los bienes del señor Mendoza serán distribuidos de la siguiente manera: 50% para obras de caridad enfocadas en ancianos abandonados, 30% para María, su hija, quien siempre mostró respeto hacia su padre, y 20% para establecer becas educativas para jóvenes de familias trabajadoras». «¿Y nosotros?», preguntó Patricia con voz desesperada. «Ustedes», les dije mirándolos fijamente, «recibirán exactamente lo que me dieron durante estos años. Nada. Pero como no soy vengativo como ustedes, les voy a dar una oportunidad que no merecen. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa, que siempre fue mía, va a ser donada a una fundación que ayuda a ancianos víctimas de abuso familiar. Considérenlo como mi último regalo, la oportunidad de aprender que las acciones tienen consecuencias». Rodrigo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Papá, perdóname, no sabíamos, podemos cambiar. Dame otra oportunidad». «Rodrigo», le respondí con tristeza, «no estás pidiendo perdón por tratarme mal durante años. Estás pidiendo perdón porque descubriste que soy rico. Esa diferencia lo dice todo sobre quién eres realmente». «Además», agregó don Miguel,
El señor Mendoza me ha pedido que les informe que cualquier intento de impugnar estas decisiones resultará en acciones legales por fraude, extorsión e intento de abuso a persona mayor. Los documentos que trataron de hacerle firmar hoy serán presentados como evidencia. El falso abogado que habían traído había desaparecido silenciosamente. Patricia lloraba sin control. Rodrigo se quedó de pie en el centro de la sala, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. «Papá», me dijo finalmente, «siempre fuiste más inteligente que todos nosotros, ¿verdad?» «No, hijo», le respondí, «siempre fui más honesto. Esa era la única diferencia». Capítulo 8. El renacimiento. Los primeros días después de confrontar a Rodrigo y Patricia fueron extraños. La casa se sentía diferente, como si hubiera sido liberada de una energía negativa que la había infectado durante años. Ya no tenía que fingir ser pobre, ya no tenía que tolerar el desprecio, ya no tenía que cargar con la culpa de haberlos fallado como padre. María llegó desde la ciudad 3 días después de enterarse de lo ocurrido, cuando don Miguel le había contado la verdad sobre mi patrimonio y las acciones de su hermano. Se había tomado el primer vuelo disponible. «Papá», me dijo entre lágrimas al abrazarme, «perdóname por no haber estado más presente. Perdóname por no haber visto lo que Rodrigo te estaba haciendo. María, tú siempre me respetaste, siempre me trataste con cariño, independientemente de lo que pensaras sobre mi situación financiera. Por eso tienes tu lugar en mi testamento, y por eso te amo como a la hija que siempre fuiste». Descubrí que María había sido diferente desde el principio, porque había heredado el corazón de su madre. Cuando le conté sobre los sacrificios que había hecho durante años para construir el imperio familiar, no mostró ambición o avaricia, mostró orgullo genuino por mi trabajo y tristeza por los años que había perdido sin conocer la verdad. «Papá, ¿por qué no me dijiste nunca la verdad?», me preguntó. «Yo habría entendido, yo habría estado orgullosa de ti, porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Y tú lo hiciste, María, tú siempre lo hiciste». Decidimos que ella se mudaría de vuelta a la ciudad para ayudarme a manejar las fundaciones benéficas que íbamos a establecer. Su experiencia en trabajo social sería invaluable para asegurar que el dinero llegara realmente a quienes lo necesitaban. La transformación en mi vida fue inmediata y profunda. Ya no tenía que comprar ropa en tiendas de descuento, ya no tenía que fingir que cada peso era importante, ya no tenía que cocinar mis comidas solitarias en una cocina vacía. Contraté a Rosa, una señora de 50 años que se había quedado viuda recientemente y necesitaba trabajo. No como empleada doméstica, sino como compañía. Cocinábamos juntos, veíamos televisión juntos, jugábamos cartas en las tardes. Era como tener una hermana menor que llenaba la casa de risas y conversaciones genuinas. También comencé a viajar. Durante 40 años había trabajado sin descanso, sin tomar vacaciones reales, sin conocer el mundo más allá de mi ciudad. Ahora tenía tiempo y dinero para hacerlo. Visité lugares que Carmen y yo habíamos soñado conocer juntos. En cada destino llevaba una foto de ella y le contaba sobre las cosas hermosas que veía. Pero lo más gratificante fue establecer la Fundación Carmen Mendoza en honor a mi esposa. Nos dedicamos a ayudar a ancianos que habían sido abandonados por sus familias, proporcionándoles no solo apoyo financiero, sino también compañía y dignidad. Cada mes visitaba personalmente los centros donde apoyábamos ancianos. Escuchaba sus historias, que eran tristemente similares a la mía. Hijos ingratos, familias que los veían como cargas, personas que habían dedicado sus vidas a otros solo para ser rechazadas en su vejez. «Don Eduardo», me decía una señora de 80 años en uno de estos centros, «usted entiende lo que sentimos porque pasó por lo mismo. Eso hace que su ayuda sea diferente. No es caridad, es justicia».
Don Miguel se convirtió no solo en mi abogado, sino en mi amigo más cercano. Almorzábamos juntos cada semana, y él me ayudaba a tomar las decisiones importantes sobre las inversiones y las donaciones. Eduardo, me dijo durante uno de nuestros almuerzos, ¿alguna vez te arrepientes de haber revelado la verdad? ¿A veces extrañas tener a Rodrigo en tu vida? Miguel, le respondí, extraño al hijo que pensé que tenía, pero no extraño al hombre que resultó ser. Prefiero estar solo con mi dignidad que acompañado por personas que me desprecian. La paz que encontré era indescriptible. Despertaba cada mañana sin la ansiedad de esperar llamadas que nunca llegaban, sin la tristeza de sentirme como un estorbo, sin la culpa de pensar que había fallado como padre. Rodrigo intentó contactarme varias veces durante los primeros meses. Llamadas telefónicas que no contesté, cartas que no abrí, mensajes a través de conocidos mutuos que ignoré. Don Miguel me informaba ocasionalmente sobre sus intentos. Dice que quiere disculparse, me reportaba don Miguel, que entiende que cometió errores y que quiere una segunda oportunidad. Miguel, le respondía siempre, no hay segunda oportunidad para alguien que planificó robarme mi libertad y mi dignidad. Algunas traiciones son imperdonables. Con María establecimos una rutina hermosa. Ella venía a almorzar conmigo todos los domingos y cocinábamos la comida favorita de Carmen. Hablábamos de la vida, de los proyectos de la fundación, de sus planes para el futuro. Era la relación padre-hija que siempre había soñado tener. Papá, me dijo un domingo, ahora entiendo por qué mamá siempre estaba tan orgullosa de ti. No era solo por tu trabajo duro, sino por tu carácter. Tú nunca perdiste tu bondad, a pesar de todo lo que pasaste. También comencé a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para dejar un registro de mi vida para las futuras generaciones. Quería que entendieran que el éxito no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de mantener la dignidad y la bondad frente a la adversidad. Por las noches, me sentaba en el jardín que Carmen había cuidado con tanto amor y le hablaba como si estuviera ahí conmigo. Le contaba sobre mi nueva vida, sobre María, sobre la fundación que llevaba su nombre, sobre la paz que finalmente había encontrado. Carmen, le decía, creo que finalmente aprendí la lección que tú trataste de enseñarme durante años. No podemos controlar cómo otros nos tratan, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y yo elegí responder con dignidad. La venganza que había ejecutado no me daba satisfacción, me daba justicia, y la justicia, descubrí, es un tipo diferente de paz. No es la felicidad de hacer daño a otros, sino la tranquilidad de saber que has defendido tu valor como ser humano. Capítulo 9. La verdadera herencia. Hoy, mientras termino de contarte esta historia, han pasado 2 años desde que confronté a mi hijo. 2 años en los que he vivido más auténticamente de lo que había vivido en décadas. Y quiero compartir contigo las lecciones más importantes que he aprendido en este viaje. La primera lección es que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que otros definan tu valor. Durante años, permití que Rodrigo y Patricia me hicieran sentir como un fracaso, como una carga, como alguien de quien había que avergonzarse. Pero mi valor nunca dependió de su reconocimiento. Tu valor tampoco depende del reconocimiento de otros. Si estás viviendo una situación similar, si hay personas en tu vida que te hacen sentir pequeño o insignificante, quiero que sepas que ellos están equivocados. Tu historia importa. Tu sacrificio tiene valor, tu vida tiene significado, independientemente de lo que otros digan o piensen. La segunda lección es que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en las relaciones genuinas que construyes. Yo pasé décadas acumulando propiedades y dinero, pero las personas que realmente me enriquecieron fueron aquellas que me valoraron sin conocer mi situación financiera. Rosa, que cocina conmigo y me hace reír.
María, que me ama no por lo que puedo darle, sino por quien soy. Los ancianos de la fundación, que me ven como un igual, como alguien que entiende su dolor. La tercera lección, y tal vez la más importante, es que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. A los 75 años pude plantarme frente a mis agresores y decir, basta. Pude tomar el control de mi vida y mis decisiones. Si yo pude hacerlo a mi edad, tú también puedes hacerlo a la tuya. No importa cuántos años hayas tolerado el maltrato, la indiferencia o el desprecio. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir culpable por exigir respeto. Siempre hay tiempo para cambiar la narrativa de tu vida. A quienes están pasando por situaciones similares con sus familias, quiero decirles esto. No están obligados a mantener relaciones tóxicas solo porque comparten sangre. La familia real se define por el amor, el respeto y la lealtad mutua, no por los lazos genéticos. Si tienes hijos que te tratan mal, no es tu culpa. Tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. No puedes controlar cómo resultaron ellos, pero sí puedes controlar cómo permites que te traten ahora. A los hijos que están escuchando esta historia y reconocen comportamientos propios en las acciones de Rodrigo y Patricia, les digo, aún hay tiempo de cambiar, pero el cambio tiene que ser genuino, no motivado por el miedo a perder una herencia. Tus padres merecen tu amor y respeto por lo que son, no por lo que pueden darte. La cuarta lección es sobre el perdón. Muchos me preguntan si he perdonado a Rodrigo. La respuesta es complicada. He perdonado al niño que fue, al joven que crié con amor, a la persona que esperaba que se convirtiera. Pero no he perdonado al hombre que eligió ser, al hombre que calculó fríamente cómo robar mi libertad y mi dignidad. Perdón no significa permitir que te sigan lastimando. Perdón significa liberarte del veneno del rencor. Pero eso no requiere que abras tu puerta a quienes te hicieron daño. Hoy vivo rodeado de personas que me aprecian genuinamente. María viene a visitarme regularmente con sus hijos, mis nietos, que ahora sí tienen un abuelo presente en sus vidas. Rosa se ha convertido en la hermana que nunca tuve. Los beneficiarios de la fundación me dan más gratitud y cariño del que recibí de mi propia familia durante décadas. Mi patrimonio seguirá creciendo, pero ahora su propósito es claro: ayudar a otros que han pasado por lo que yo pasé, demostrar que la dignidad no tiene precio y crear un legado que honre la memoria de Carmen y los valores que ella me enseñó. Rodrigo y Patricia se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Escuché que Rodrigo perdió su trabajo cuando se descubrió que había intentado defraudar a su padre. Patricia tuvo que comenzar a trabajar por primera vez en su vida. La vida les está enseñando lecciones que yo nunca pude enseñarles. No siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento compasión. Ellos crearon su propia realidad con sus decisiones. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Si tú estás en una situación similar a la mía, quiero que recuerdes esto. Mereces ser tratado con respeto y dignidad. Mereces estar rodeado de personas que valoren tu presencia en sus vidas. Mereces vivir tus últimos años en paz, no en constante ansiedad por complacer a quienes te desprecian. La verdadera herencia que puedo dejarte no es una lección sobre el dinero o la venganza. Es una lección sobre el amor propio, sobre la importancia de defenderte cuando es necesario, sobre la belleza de construir relaciones auténticas en cualquier etapa de la vida. Hoy, mientras el sol se pone en mi jardín, puedo decir con honestidad que soy un hombre en paz. No porque tenga dinero, sino porque finalmente aprendí a valorarme a mí mismo. Y esa, mi querido amigo, es la única riqueza que realmente importa. Si mi historia te ha tocado el corazón, si has visto reflejada tu propia lucha en estas palabras,
Espero que encuentres la fuerza para reclamar tu propia dignidad, porque al final del día, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. La vida es demasiado corta para pasarla rogando por el afecto de quienes no saben valorarte. Es momento de rodearte de quienes sí lo hacen y de vivir con la cabeza en alto, sabiendo que tu historia importa, que tu vida tiene valor y que mereces todo el respeto del mundo. Esa es mi verdadera herencia para ti, la certeza de que nunca, nunca estás solo en tu lucha por la dignidad y que siempre, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.